Hola, hola. Bien, perfecto. Perdón, estaba ahí confirmando el sonido. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Antes que nada me presento. Mi nombre es Agostina Lambertucci, soy QSA y Team Leader del equipo de GRC. Y les hago una breve presentación de Insight para aquellas personas que quizás todavía no nos conocen. Insight es una empresa líder en ciberseguridad con más de 14 años en el mercado, presencia en más de 100 países y sedes físicas en Argentina, Chile, Brasil, México y España. Brindamos productos y servicios de ciberseguridad, hablando de lo que es ciberseguridad 360, ya que nuestras áreas operativas, gobierno y riesgo cumplimiento, ciberseguridad ofensiva, Blue Team y desarrollo seguro, logran cubrir todas las aristas de la ciberseguridad y ayudar a nuestros clientes a construir, fortalecer y mantener una sólida estructura en lo que tiene que ver la ciberseguridad. Bien, y en cuanto al tema del día de hoy, nuevamente les agradezco por sumarse a este segundo webinar de PCI versión 4 y les pido que cualquier duda o consulta la escriban en el chat y al finalizar estaré respondiendo sin ningún tipo de problema. En cuanto a los temas de hoy, nuevamente haré una muy breve repaso o descripción de lo que es PCI DSS para aquellos que se hayan sumado y no conozcan mucho de la normativa. Un breve recordatorio de los objetivos principales de esta nueva versión que estuvimos viendo en el primer webinar y luego sí ya profundizaré en los nuevos controles que trae la versión 4 de PCI DSS, finalizando con lo que es su timeline de implementación y para cuándo es obligatorio tener todos estos nuevos controles ya implementados. Bien. PCI DSS surge de un organismo que justamente es PCI SSC, fundado por Visa, American Express, Mastercard, JCL y Discover, y recientemente también se ha unido UnionPay, con el objetivo de minimizar los fraudes de tarjeta, protegiendo todos los procesos asociados a lo mismo, los procesos de autorización, conciliación, emisión, etc. Este organismo ha creado varias normas, dentro de las cuales se encuentra PCI DSS, que tiene como fin proteger la información de los datos de tarjeta puntualmente en los procesos de procesamiento, transmisión y almacenamiento, tanto por parte de los comerciantes como de los proveedores de servicio. En esta versión 4, el Council de PCI se ha puesto como 4 objetivos principales. Asegurarse que el estándar continúe cumpliendo con las necesidades de seguridad que surgen en la industria de pagos, brindar mayor flexibilidad para alcanzar los requisitos, principalmente adaptando los requisitos a, por ejemplo, arquitecturas serverless, infraestructuras cloud, fomentar la seguridad como un proceso continuo, si bien esto ya viene desde versiones anteriores, continúan viendo que no se ha logrado implementar la seguridad como este proceso continuo, por lo tanto, refuerzan y han dado mayores herramientas para continuar ayudando a las organizaciones a lograr este objetivo. Y por último, mejorar la validación de los requisitos para aquellos que se implementan de una forma distinta a la cual PCI propone. Y bien, si bien, como les mencionaba al principio, el objetivo del día de hoy es hablar sobre los nuevos controles de PCI, no quería dejar de volver a hablar sobre lo que es el enfoque personalizado, que quizás es uno de los puntos más llamativos de esta nueva versión. Básicamente, este enfoque es una forma de adaptar PCI a cada organización, permitiéndoles decidir cómo implementar los objetivos de seguridad de ciertos requisitos. Como si van hacia la norma, van a ver que cada requisito tiene un objetivo de seguridad. Por lo tanto, si
la entidad decide implementar los controles distintos a los que propone PCI DSS, siempre y cuando cumplan con ese objetivo de seguridad, el auditor debe tomarlo como válido. Para poder hacer esto, se debe realizar un análisis de riesgo que permite identificar cuáles son los controles que se deben implementar para cumplir con ese objetivo de seguridad y, por lo tanto, se aconseja este enfoque principalmente a aquellas empresas que hoy en día ya tienen una gestión del riesgo maduro, porque es importante realizar un adecuado análisis de riesgos para poder implementar los controles de seguridad adecuados y luego no solo no tener inconvenientes en la certificación, pero a su vez no dejar brechas en la seguridad que requiere nuestro entorno de datos de tarjeta. Por lo tanto, si hacemos una comparación entre el enfoque definido, que es como se venía implementando PCI DSS, y el enfoque personalizado, en el enfoque definido la entidad tiene que implementar todos los controles que PCI indica. Si alguno por algún motivo no se puede implementar, no se logra cumplir en su totalidad, se deben implementar lo que conocemos como los controles compensatorios. El auditor, al momento de la evaluación o de la certificación, tiene que seguir los procesos que también indica la norma para poder validar el cumplimiento tanto de los requisitos como de los controles compensatorios que se hayan implementado. En cambio, en el enfoque personalizado, que igualmente no está permitido para el 100% de los requisitos, sino para algunos, la entidad es quien decide cuáles son los controles de seguridad que va a implementar para cumplir con un objetivo. Frente a este enfoque, como ya cambia la forma de implementar la seguridad, el auditor es quien debe definir qué procedimientos va a llevar a cabo para validar la correcta implementación de esos controles y, en consecuencia, al alcanzar o cubrir ese objetivo de seguridad que PCI propone. Y como les decía antes, está destinado a entidades que tienen una metodología de gestión de riesgos madura, porque si bien es llamativo, no es un proceso del todo simple lograr alcanzarlo de forma correcta. Entonces, como les decía, no todos los requisitos permiten este tipo de enfoque, por lo tanto, al leer la norma, cualquiera que contenga esta sección que vemos acá señalada como objetivo del enfoque personalizado, es un requisito que permite este enfoque. Aquellos que no tengan esto definido, sí o sí se tiene que implementar según lo que requiere el PCI o definir el control compensatorio como venía haciendo en las versiones anteriores. Bien, dicho esto, ahora sí comenzamos con la revisión de los nuevos controles de la versión 4. En la versión 3.2.1, la norma solicitaba una matriz de roles y responsabilidades para la administración de equipos de red. En la versión 4, todos los requisitos, en realidad del 1 al 11, lo que requieren o lo que solicitan es documentar los roles y responsabilidades para todas las tareas que se incluyen en cada uno de los requisitos. Estos roles tienen que ser documentados, asignados y claramente comprendidos para aquellos que les corresponda. Y luego, a partir del requisito 3, ya comenzamos a tener controles nuevos. Como van a ver, varios de los controles tienen una fecha al final. Esta fecha, que es el 31 de marzo del 2025, lo que indica es que hasta esa fecha el control permanece como mejor práctica. Es decir, se podría decir que es opcional su implementación. Una vez pasado el 31 de marzo del 2025, estos controles pasan a ser obligatorios como el resto de los controles que ya vienen desde la 3.2.1. Entonces, iniciando por el primero, si bien la norma siempre promovió el almacenamiento mínimo de los datos, es decir, en caso de que no sea necesario, no almacenar los datos y si realmente se requiere por algún proceso que sea la mínima cantidad posible en las mínimas ubicaciones posibles por el mínimo tiempo necesario. Bueno, en este requisito lo que se incluye dentro de esta consideración es los datos sensibles de autenticación. Como ya seguramente varios sepan, estos datos sensibles de autenticación, el PIN, el código de seguridad,
únicamente se permiten almacenar antes de recibir la respuesta de autorización. Cuando ya se recibe la respuesta de la autorización, ya sea rechazada, denegada o etcétera, estos datos tienen que ser eliminados. Ninguna entidad, salvo aquellas que son emisoras o que respaldan servicios de emisión, pueden almacenar estos datos. Entonces, en la política de retención y eliminación de datos de tarjeta, se tiene que incluir por qué se están almacenando estos datos previo a la autorización, cómo se protegen y cómo se eliminan una vez que se recibe la respuesta. Siguiendo con esto, en el requisito 332, ahora lo que se solicita, por lo tanto, es el cifrado de los datos de autenticación mientras se retienen hasta finalizar la autorización. Dado que estos datos, si se capturan, pueden ser utilizados por personas malintencionadas para realizar transacciones fraudulentas, PCI lo que solicita es evitar o implementar estos métodos de encripción para evitar la fuga de los mismos. Y a su vez lo que recomienda es cifrar estos datos con una clave distinta a la que se va a utilizar para cifrar el PAN una vez que ya recibimos la respuesta de autorización. Pero básicamente lo que suma ahora es que si se van a retener previo a la autorización, no solo tiene que estar documentado, sino que además tienen que quedar de forma ilegible. No se permite la retención, por más temporal que sea, en forma plana. Y para aquellas entidades que emiten tarjetas de pago o respaldan servicios de emisión, sí están autorizados a almacenar los datos de autenticación sensibles siempre y cuando los requieran sí o sí para ejecutar alguna función, algún servicio. Y por lo tanto, si realmente los necesitan y los almacenan, deben cumplir todos los requisitos de PCI DSS y de las marcas de tarjeta de pago en cuanto a su protección y eliminación. En las versiones anteriores, para aquellas personas que no requerían ver los datos de tarjeta, no sé si recuerdan, pero PCI lo que indicaba es que como mucho podían ver los primeros 6 números y los últimos 4. Los primeros 6 porque correspondían a los bienes. Sin embargo, como ya muchos también deben saber, hay marcas de tarjetas que comienzan a tener bienes de quizás hasta 8 dígitos de longitud. Entonces, este requisito cambió la forma de expresar, por así decirlo, y lo que dice es que para aquellas personas que no requieran ver los datos completos, como mucho pueden ver los bienes y los últimos 4. Es decir, para los primeros no especifica cuántos, sino que dice los bienes. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Sí es verdad que tarjetas como Mastercard, Visa, JCB comienzan a tener bienes de entre 6 a 8 dígitos de longitud. Entonces, para visualizar tarjetas de estas marcas, sí se pueden visualizar los primeros 8. Pero para las marcas como American, que continúan teniendo únicamente 6 dígitos, únicamente se pueden visualizar los primeros 6. Entonces, al momento de configurar el truncamiento, es fundamental considerar estas diferencias entre las marcas de pago para cumplir con el requisito. Y cuando sea posible acceder de forma remota a los datos de tarjeta, lo que pide a partir de ahora la norma es que se implemente controles para impedir la copia y o reubicación de los datos de PAN, salvo que exista una debida justificación. ¿Esto a qué se refiere? A que se deben implementar controles para impedir que se copien estos datos en los discos locales de las computadoras, en dispositivos USB o cualquier otro dispositivo similar para evitar su uso fraudulento. En la versión 3.2.1 esto estaba a nivel documental, que las personas no lo podían hacer, pero ahora ya comienza a forzar este cumplimiento diciendo hay que implementar controles para evitar que la gente pueda hacer este tipo de actividad. En cuanto a lo que tiene que ver con los métodos de protección del PAN almacenado, como ya saben, PCI dice que se pueden truncar, se pueden encriptar o se pueden hashear. En el caso de los hashes utilizados para hacer elegible el PAN, deben tener sus procesos de gestión de claves criptográficas.
¿Por qué hace esta aclaración? Porque quizás los requisitos 3.5 y 3.6 que tienen que ver con la gestión de claves estaban limitados a las claves de encripción. Bueno, los hashes también tienen que estar incluidos dentro de esta gestión. Y en el caso de utilizar cifrado de discos, hay dos alternativas. En el caso de que este cifrado de disco o partición se utilice únicamente en medios extraíbles, es posible y no hay problema en utilizarlo. Ahora, cuando no se utiliza o cuando se utilizan medios no extraíbles, es decir, en servidores, por ejemplo, no es suficiente el cifrado de disco. También se debe utilizar el cifrado a nivel archivo, columna o campo del PAN. Ya no es suficiente para PCI la seguridad a nivel cifrado de disco. Y en cuanto a lo que tiene que ver como punto, como último caso, cambio del requisito 3 es el tema de el uso de las claves criptográficas en entornos productivos como en entornos de prueba. Como bien saben, estos dos entornos no suelen tener el mismo nivel de seguridad. Los entornos de prueba suelen tener un nivel de seguridad bastante más bajo. Por lo tanto, lo que pide la norma es que en caso de que se requieran usar claves de encripción también para justamente hacer pruebas y demás, sean claves distintas a las que se utilizan en producción, con el objetivo de que si este entorno es vulnerado, estas claves no se vean vulnerables y no sean comprometidas. Perdón. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el requisito 4, que tiene que ver con lo que es la transmisión por redes públicas, lo que pide la norma es que se incluyan controles para asegurarse que los protocolos y los certificados utilizados sean protocolos válidos y vigentes. Y para facilitar esto, lo que solicita es que se documente un inventario de las claves y certificados para justamente facilitar el seguimiento de los algoritmos, los protocolos, la robustez de las claves que se usan, los custodios que están asignados a estas claves y las fechas de caducidad de los mismos. Y en el caso de utilizar certificados, también se debe indicar la autoridad de certificación. Esto justamente lo que va a permitir y lo que va a generar es que se pueda responder de forma rápida ante nuevas vulnerabilidades que puedan surgir, ya que en un inventario vamos a tener dónde estamos usando ese protocolo o ese certificado vulnerado y dónde debemos remediar. En cuanto a lo que tiene que ver con el requisito 5, que es sobre la protección contra software malicioso, como ya sabemos, en la versión 3.2.1, para aquellos componentes que se considera que no son comúnmente afectados por este tipo de software, se debe hacer un análisis periódico para corroborar que continúan sin requerir de una solución anti-malware. Bueno, lo que pide a partir de ahora PCI es que la periodicidad sobre la cual vamos a estar haciendo este análisis tiene que definirse a partir de un análisis de riesgos. Este análisis de riesgos lo que tiene que tener en cuenta en cuanto a criterios es la complejidad del entorno, la complejidad de los componentes o la visibilidad de esos componentes que no requieren un antivirus y la cantidad de componentes que debemos evaluar. Dado que las entidades comienzan a implementar soluciones como EDRs, que no realizan escaneos periódicos como los antivirus convencionales, PCI lo que agrega a este requisito de ejecutar escaneos periódicos es la opción de o hacer escaneos periódicos o analizar de forma continua el comportamiento sobre nuestros componentes. Básicamente el objetivo es el mismo, que justamente es detectar actividad maliciosa, pero
facilita o incluye esta aclaración para facilitar tanto la revisión del cumplimiento como la evaluación por parte del auditor. Y la frecuencia, en el caso de generar de ejecutar, estos escaneos periódicos, también la frecuencia de cada cuánto debemos ejecutarlos tiene que definirse a partir del resultado del análisis de riesgos. Para los medios extraíbles, lo que pide la norma es que la solución anti-malware debe hacer un escaneo cuando se inserta el dispositivo en un componente o realizar un análisis de comportamiento de forma continua mientras el dispositivo esté insertado, ya que los atacantes suelen precargar el malware en estos tipos de dispositivos y por lo tanto, al conectarlos, el malware se activa y comienza a infectar la red. Y en cuanto a lo que tiene que ver con phishing, también la norma comienza a implementar controles para estos tipos de ataque. Por lo tanto, lo que pide en este requisito es implementar controles para poder detectar y proteger contra ataques de phishing con el objetivo de reducir estos tipos de incidentes. Se podrían utilizar controles combinados para justamente evitar la falsificación del dominio de nuestra organización y que los phishers se hagan pasar por personal interno para solicitar credenciales o alguna información confidencial. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver el requisito 6, que es sobre la actualización y el desarrollo seguro de software, lo que pide la norma es que a partir de ahora se genere un inventario de software a medida y personalizado y de los componentes de este tipo, de estos softwares de terceros. ¿Para qué? Para justamente facilitar la gestión de las vulnerabilidades y de los parches. De la misma forma que veíamos en el protocolo 4, que para los protocolos y certificados pide este inventario, lo que va a hacer es facilitar la identificación de dónde debemos actuar frente a una nueva vulnerabilidad. Lo mismo sucede con este inventario de software y componentes. Es bastante interesante esto de los componentes porque no todas las entidades suelen tener en consideración las librerías o las bibliotecas utilizadas de terceros, pero la realidad es que estas integraciones suelen ser, podrían llegar a vulnerar o hacer vulnerables de ataques a nuestras aplicaciones. Entonces, es fundamental tenerlas monitoreadas e implementar los parches que se van disponibilizando para evitar tener vulnerabilidades de terceros que afecten a nuestros softwares implementados en la organización. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las aplicaciones web públicas, hasta la versión 3.2.1 PCI daba dos opciones. O se tenía un WAF implementado o se hacía un análisis de vulnerabilidades a nivel de aplicación anualmente o luego de cambios significativos. Pero siguiendo con esto de implementar la seguridad como un proceso continuo, PCI tiende a lo que es la automatización y por lo tanto, a partir de ahora, únicamente va a ser válida la implementación de WAF en este tipo de aplicaciones. Perdón, me salté el último. Y justamente siguiendo con lo que tiene que ver con las aplicaciones web o las aplicaciones de pago, los scripts que se cargan y que se ejecutan en estas páginas de pago también podrían ser vulneradas para leer o filtrar los datos de tarjeta que estamos capturando en estas plataformas. Por lo tanto, lo que se debe hacer es implementar controles para asegurar la integridad de estos scripts, minimizando la probabilidad de modificaciones no autorizadas y, por lo tanto, la fuga de los datos de tarjeta. En cuanto al requisito 7, agrega lo que tiene que ver con lo que es la revisión de usuarios. La realidad es que la quita de permisos en las bajas suele ser una actividad que se lleva a cabo en todas las organizaciones, pero no siempre se controla lo que tiene que ver con cuando un colaborador cambia de puesto, cuando cambian las funcionalidades del sistema y el tema de ir acumulando permisos.
Por lo tanto, para las cuentas de usuarios, semestralmente se tiene que hacer una revisión de los derechos de acceso para evitar que tener usuarios con derechos de acceso acumulados y, por lo tanto, brindarle un privilegio que no requiere para su labor diaria, ya que si ese usuario es vulnerado, podría generar bastante daño en la organización. Y además sirve de control para asegurarnos que todos los usuarios que debían ser dados de baja también hayan sido dados de baja. En la versión 3.2.1 y en versiones anteriores se hablaba de lo que era el privilegio mínimo necesario para las cuentas de usuario. A partir de la 4 también se habla del privilegio mínimo necesario para las cuentas de aplicaciones, las cuentas del sistema. ¿Por qué? Porque son cuentas que quizás también podrían llegar a ser vulneradas y por lo tanto si tienen un nivel de privilegio mayor al que necesitan, el daño podría ser aún mayor. Por lo tanto, también, además de darle el privilegio mínimo necesario, también se debe hacer una revisión periódica para asegurarse que continúen teniendo los privilegios que requieren. La periodicidad de la revisión para este tipo de cuentas es PCI flexible y se debe definir a partir del análisis de riesgos, como ya veníamos viendo en controles anteriores. En el requisito 8 se agrega lo que tiene que ver varios controles asociados a las contraseñas y al multifactor. En el caso de que las contraseñas continúen siendo como un factor de autenticación, ahora la longitud mínima que requiere PCI es de 12 caracteres. Y para aquellos sistemas que no permitan esta longitud, al menos deben tener una longitud de 8. En el caso de los sistemas que continúen teniendo la contraseña, pero como único factor de autenticación, aquellos sistemas que no son parte del entorno de datos de tarjeta, las contraseñas deben cambiar cada 90 días o se debe hacer un análisis dinámico para determinar si la cuenta ha sido comprometida o no y brindar el acceso que corresponda. Y en cuanto a lo que tiene que ver el MFA, como ya saben, el múltiple factor de autenticación antes debía ser asignado para todos los usuarios que acceden de forma remota y para todos los usuarios administradores con acceso al entorno. A partir de ahora, el MFA debe ser implementado. Además de en el acceso remoto, para todos los usuarios que tengan acceso al entorno de datos de tarjeta, también se le debe configurar el MFA. Los sistemas MFA no deben ser susceptibles a ataques de repetición, no deben permitir que los usuarios lo omitan, es decir, que, por ejemplo, los administradores se quiten uno de los factores. Sí o sí deben usar dos factores distintos y no deben brindar acceso una vez que se ingresaron los dos factores. Es decir, no es que, por ejemplo, yo ingrese mi contraseña, accedo a un sitio, ingreso el token y tengo otro nivel de acceso. Antes de dar acceso a ningún lado, sí o sí yo tengo que ingresar de forma correcta los dos factores de autenticación. Para las cuentas de servicio, en el requisito 8 también continúa agregando ciertos controles. Lo que se debe hacer se debe impedir el uso interactivo de estas cuentas, salvo que sea debidamente justificado y en situaciones emergenciales. Si van a ser utilizadas por personas, el tiempo de uso debe estar limitado estrictamente a lo necesario. Se debe documentar por qué se va a usar. Debe estar autorizado su uso. Previo a darle acceso a esta persona o las credenciales de estas cuentas, se debe confirmar la identidad de esta persona y todas las acciones que se realicen con estas cuentas deben ser atribuibles a un usuario individual. Básicamente, en el momento que nosotros le demos el acceso o la posibilidad de utilizar una cuenta de servicio a una persona, tenemos que tener la posibilidad de atribuirles todas las actividades que realice con esas cuentas a esa persona. Y en cuanto a las contraseñas utilizadas por estas aplicaciones,
también tienen que tener su debida protección, si no aumentamos el riesgo de su uso no autorizado. Por lo tanto, debemos evitar que estas contraseñas de aplicaciones o de sistemas se encuentren en scripts, en archivos, en códigos fuentes que, si son accedidos por personas malintencionadas, podrían capturarlas y por lo tanto usar estas cuentas de forma indebida. Periódicamente, estas contraseñas a su vez deberían modificarse y dado que esto no es un proceso sencillo el de modificar contraseñas de cuentas de servicio, deben tener una complejidad lo suficientemente robusta como para que no sea necesario estar cambiándolas cada un mes, 2 meses, 3 meses. Cuanto mayor sea la complejidad de las contraseñas de las cuentas de aplicación o de sistemas, el periodo de renovación puede ser más extenso. En cuanto a lo que tiene que ver el requisito 9, que es el acceso físico a los datos de tarjeta, hay poco cambio. Básicamente, si recuerdan, la norma pide que periódicamente se inspeccionen los dispositivos que interactúan de forma física con los datos de tarjeta en busca de sustituciones o alteraciones no autorizadas. Entonces, básicamente el cambio es que esa inspección periódica se tiene que definir de acuerdo al análisis de riesgos, como vimos anteriormente también. En cuanto al requisito 10, que tiene que ver con lo que es el monitoreo de eventos, no sé si recuerdan, pero en el requisito 6 mencioné que PCI está justamente tendiendo a los controles de seguridad automatizados. Y por lo tanto, la revisión de logs no es la excepción. Mientras que en la versión 3.2.1 no especificaba cómo se debía hacer la revisión de los registros de los componentes del sistema, a partir de la versión 4 indica que esta revisión se debe hacer con mecanismos automatizados. Justamente la revisión de esta información no es una revisión sencilla, es mucha información, por lo tanto, si lo hacemos de forma manual, seguramente omitamos o se nos escape algo importante, algún detalle importante que nos podría dar indicio de un ataque. Por lo tanto, si usamos herramientas especializadas para lo que tiene que ver el análisis de información, el análisis de eventos, vamos a poder hacerlo de una mejor manera y por lo tanto obtener resultados más rápidos y en un tiempo adecuado. Antes teníamos también que los eventos de seguridad, los registros del entorno de tarjeta, los registros de los sistemas críticos de seguridad se deben revisar diariamente y el resto de los sistemas deben tener una revisión de registros periódica. Nuevamente, esta periodicidad debe ser definida a partir del análisis de riesgos que se realice. Y en la versión 3.2.1 teníamos que los proveedores de servicio deben tener la capacidad de detectar y responder ante fallas en los sistemas de seguridad. A partir de la versión 4, esto ya incluye tanto a los proveedores de servicio como a los comerciantes. Todos tienen que tener la capacidad de detectar fallas en los controles de seguridad de la red, en nuestra solución anti-malware, en los controles de acceso físico, para justamente responder en un tiempo adecuado. Y por lo tanto, en el caso de que sucedan este tipo de fallas, como al fin y al cabo lo que generan es una reducción o una baja en el nivel de seguridad, es importante documentar cuánto duró esa falla, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las actividades de remediación para reanudar la función de seguridad, identificar cualquier problema que se haya generado a raíz de esta falla e implementar controles para que no vuelva a suceder y claramente reanudar la función de seguridad que brinda nuestro sistema. Entonces, esto igualmente ya estaba para proveedores de servicio, el cambio es que se incluye ahora a los comerciantes y básicamente es tener medidas suficientes para poder detectar cualquier tipo de falla que esté sucediendo en nuestros sistemas de seguridad para responder de forma correcta y en el tiempo adecuado, cosa de achicar ese tiempo de debilidad en nuestra seguridad. En el requisito 11
teníamos que antes las vulnerabilidades que se debían remediar de los escaneos internos eran las altas o críticas, pero a partir de la versión 4 se pide que el abordaje de todas las vulnerabilidades. Si bien continúan siendo a prioridad las altas o críticas, se debe establecer un plan de trabajo e ir remediando las vulnerabilidades de clasificación más baja. Y los escaneos de vulnerabilidades internos deben ser autenticados. Para aquellos sistemas que no permitan este tipo de escaneos, se debe documentar, pero para aquellos que sí, deben comenzarse a hacerse escaneos autenticados, en lo posible, cuanto mayor privilegio mejor. ¿Por qué? Porque justamente logran tener una mejor visión o una visión más profunda sobre las vulnerabilidades que pueden llegar a tener nuestros sistemas. En cuanto a lo que tiene que ver con los sistemas IDS e IPS, PCI ya lo exigía, pero ahora también deben abordar los canales de comunicación de malware encubierto. La detección de intentos de comunicación de malware encubierto, como puede ser la tunelización de DNS, lo que va a permitir es ayudar a bloquear la propagación lateral en la red y, por lo tanto, achicar lo máximo posible el impacto de este tipo de software. Y dado que actualmente muchas páginas se basan en lo que es el ensamblado de objetos desde múltiples ubicaciones en Internet, el único lugar para detectar cambios o actividad maliciosa de nuestras páginas, principalmente de pago, es en el navegador de nuestro cliente. Entonces, si hacemos una comparación entre la versión actual del encabezado HTTP y el contenido activo de la página en el navegador de nuestro cliente, vamos a poder detectar cambios no autorizados que podrían iniciar o indicar un ataque de skimming web. Bien, y finalizando con lo que es el requisito 12. Como hemos venido viendo, para cada requisito en el que PCI da flexibilidad para definir cada cuánto le vamos a ejecutar, se debe realizar un análisis de riesgos. Este análisis tiene que considerar todos los activos alcanzados por el requisito, todas las amenazas contra las que protege el requisito, identificar los factores que podrían contribuir a la probabilidad de impacto de esas amenazas. Este análisis debe, por lo tanto, resultar en la frecuencia de ejecución de este control y además se debe revisar anualmente. En el caso de tener requisitos con un enfoque personalizado, también se debe hacer un análisis de riesgos y también se debe revisar anualmente. En cuanto a los protocolos y claves criptográficas que usemos en nuestro entorno, también se deben revisar de forma anual. Tiene que haber un monitoreo continuo de las tendencias de la industria con respecto al uso de estos protocolos y un proceso que permita responder rápidamente ante vulnerabilidades que exijan cambios anticipados. Es decir, yo sé que mi protocolo hoy es seguro, lo reviso hoy, es seguro, bueno, lo reviso dentro de un año. Pero si yo continúo teniendo esta información sobre las tendencias de la industria y sobre los proveedores y demás, y veo que comienzan a surgir vulnerabilidades sobre mi protocolo, quizás necesite un cambio antes de lo que yo había pensado. Entonces, es fundamental tener un proceso documentado que me permita esta rápida respuesta para poder minimizar el riesgo que me genere en la red. Con respecto a lo que es el hardware y el software, también se debe comenzar a hacer una revisión anual de los mismos para asegurarse de que continúen recibiendo parches correctivos de seguridad, que continúen estando en soporte, identificar cuál es la fecha de fin de su vida útil y para aquellas tecnologías obsoletas hacer un plan de migración a tecnologías actuales. En cuanto a lo que tiene que ver con el alcance de PCI, también es uno de los puntos a revisar anualmente. Anualmente se tiene que hacer un repaso por
todos los flujos asociados a todas las etapas de pago, autorización, conciliación, reembolso, revisar todas las ubicaciones donde se almacenan, se procesan y se transmiten datos, los componentes del entorno, los componentes que conectan hacia el entorno y así confirmar si nuestro alcance sigue siendo el mismo o hay que actualizar e incluir nuevos componentes. Esto claramente tiene que estar documentado y autorizado por la alta dirección. En el caso de los proveedores de servicio, los cambios en la estructura organizativa también deben dar como resultado en una revisión de alcance. En cuanto a estos tipos de cambios, nos referimos a fusiones, adquisiciones de empresas, reasignaciones de personal. Es importante que se revise si esto no afecta o no impacta en PCI, en el alcance y en los controles que les aplican. Y como hemos estado viendo en el último tiempo, la realidad es que las amenazas no son para nada estáticas, por lo tanto las defensas que una organización requiere tampoco lo son. Y dentro de estas defensas están la concientización hacia nuestros usuarios. Por lo tanto, anualmente se tiene que revisar el programa de concientización, el material que estamos utilizando y verificar si realmente está cubriendo las amenazas latentes de hoy en día o necesitamos hacer algún cambio, agregar algo, modificar algo. Y dentro de esos cambios, PCI ya indica dos que tienen que ver. Por un lado, capacitar a nuestros usuarios sobre lo que tienen que ver los ataques de ingeniería social, phishing, smishing, vishing, ataques de este tipo, como veíamos en el requisito 6, se solicitan controles lógicos para detectar y responder estos ataques. Bueno, ahora en el requisito 12 se pide controles para concientizar a nuestros usuarios sobre cómo reconocer un phishing y qué es lo que hay que hacer al respecto. Y además también pide que se comiencen a capacitar sobre los usos aceptables de la tecnología. En la versión 3.2.1 ya se pedía una política de uso aceptable de tecnología de usuario final. Ahora se pide que los usuarios reciban una capacitación sobre la misma para que sean conscientes de cuál es su responsabilidad en materia de seguridad y operación de este tipo de tecnologías. Por último, tenemos 3 cambios. Tenemos que los proveedores de servicio deben comenzar a entregar la información del estado de cumplimiento de PCI y cuáles son los requisitos que son responsabilidad de ellos, responsabilidad de sus clientes o de responsabilidad compartida. Para aquellos que ya utilizan servicios de AWS o de Azure, estos son proveedores que ya lo venían haciendo en su matriz de roles y responsabilidades, donde por cada uno de los requisitos indican que está cubierto 100% por el proveedor, que es responsabilidad del cliente y que es compartido, y en el caso de ser compartido, que le toca al cliente. Bueno, ahora todos los proveedores de servicio tienen que comenzar a dar ese tipo de información para facilitar la implementación de PCI por parte de sus clientes y asegurar que alcancen el nivel de seguridad que les corresponde. En cuanto a lo que tiene que ver con el plan de respuesta anti-incidentes, la norma en este sentido ya lo exigía y ya exigía una capacitación por parte de nuestros clientes, de nuestros usuarios, perdón, pero ahora lo que indica es que la frecuencia de capacitación también tiene que ser un resultado de un análisis de riesgos. De nada sirve tener un plan si nuestros colaboradores no lo conocen, si no entienden cuál es su función y cuál es su responsabilidad ante un incidente, y a quién solicitar ayuda en cualquier situación de duda o consulta. En cuanto a lo que tiene que ver con la detección del pan almacenado en lugares inesperados, también se debe incluir un proceso de respuesta adecuado en el cual se incluya cómo recuperar esos datos o cómo eliminarlos o cómo migrarlos al entorno de datos de tarjeta. Identificar si además del PAN se están almacenando datos sensibles de autenticación.
Determinar de qué fuente surgieron estos datos, por qué quedaron almacenados ahí y en el caso de que el motivo sea alguna brecha de seguridad, implementar las medidas correspondientes para evitar que se sigan almacenando ahí. Es decir, se debe implementar controles que justamente detecten si hay un pan almacenado en un lugar que no debería y si lo hay, tener un proceso para responder de forma correcta y evitar que vuelva a suceder. Bien, estos fueron a grandes rasgos los nuevos controles que trae PCI versión 4. Para aquellos que están familiarizados con la versión 3.2.1, igualmente les sugiero que vayan a la norma porque van a ver cambios a nivel estructural, cambios en el orden de los subrequisitos, algunos se han agrupado, algunos se han quitado, pero nos parecía fundamental en esta segunda sesión hacer un repaso de aquellos nuevos controles de seguridad que hay que comenzar a incluir en el roadmap de nuestra organización. Si bien hay tiempo, es importante ir atacándolos con tiempo. Y en cuanto a eso, nuevamente les recuerdo el timeline de implementación PCI. Hasta el primer Q de la versión, del 2024, la versión 3.2.1 va a continuar siendo vigente y a partir de esa fecha ya sí o sí va a ser mandatorio certificar con la versión 4 de la norma. Para aquellos requisitos que vieron que estaban marcados con fecha, igualmente van a continuar como mejor práctica hasta el 31 de marzo del 2025, donde ahí van a pasar a ser obligatorios, es decir, el 100% de la versión 4 va a ser obligatoria según cada negocio. No sé si hay alguna duda, consulta. Nosotros tenemos un único tipo de bloqueo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El bloqueo por fraude va a ser el 4. Bueno, creo que no, así que igualmente les dejo mi contacto para cualquier consulta que les surja, quedo a disposición y desde ya nuevamente muchísimas gracias a todos por sumarse y nos estamos viendo en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Nada, 500. La performance